Hello, I'm Michael Greenspan, President of the Inter-America Press Association and Global Head of Licensing and Print Innovation at the New York Times. I want to invite you to attend the 9th Annual International Climate Meeting, which will take place on May 8th through 10th at the Universidad Autónoma de Occidente in Cali, Colombia. The meeting will bring together leading journalists and academics who will discuss the media's sustainability, narrative innovation, and challenges in teaching journalism and press freedom. In addition, it will be a crucial opportunity to reflect on the future of journalism. Please join the conversation. I hope to see you in Cali. Hello. Hola, soy Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Los quiero invitar al 9º Congreso Internacional de CLAEP, un encuentro entre académicos, periodistas y líderes de opinión que celebraremos junto con la Universidad Autónoma de Occidente de la ciudad de Cali. Para nosotros será un placer participar de esta conferencia que trata sobre todo de hablar de temas que competen al periodismo, a la enseñanza del periodismo y a la industria de los medios de comunicación. Hablaremos de innovación, sustentabilidad y tantos otros temas importantes que desafían al periodismo y sobre todo a los medios de comunicación y la libertad de prensa. Los esperamos. Este va a ser un encuentro fundamental para que entre académicos y periodistas podamos ver qué sincronía hay entre la enseñanza del periodismo y el mercado laboral de los medios de comunicación. Los esperamos en Cali. No falten. Gracias.
I'm Michael Greenspan, President of the Inter-America Press Association and Global Head of Licensing and Print Innovation at the New York Times. I want to invite you to attend the 9th Annual International Climate Meeting, which will take place on May 8th through 10th at the Universidad Autónoma de Occidente in Cali, Colombia. The meeting will bring together leading journalists and academics who will discuss the media's sustainability, narrative innovation, and challenges in teaching journalism and press freedom. In addition, it will be a crucial opportunity to reflect on the future of journalism. Please join the conversation. I hope to see you in Cali. En la Universidad Autónoma de Occidente somos comunicación más social. Somos televisión con sentido social y cultural. Buscamos historias de jóvenes transformadores de su entorno. Somos nuevos medios y comunicación digital y queremos llegar a personas de cualquier parte del mundo. Somos una emisora donde podemos crear historias maravillosas. Somos comunicación organizacional para impactar a las comunidades. Somos una plataforma digital que nos permite ser muy poderosos socialmente. Somos un noticiero con tecnología e información para que la gente conozca lo que pasa en nuestra región. Porque llegamos a personas de todo el mundo. Porque exaltamos el talento de la juventud. Porque nuestra voz es un instrumento para todos. Porque comunicamos el desarrollo sostenible de las organizaciones. Porque tenemos muchos canales para transformar vidas. Porque contamos las noticias que ayudan a la gente. Porque somos WOW. Somos comunicación más social. Hola, soy Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Los quiero invitar al 9º Congreso Internacional de CLAEP, un encuentro entre académicos, periodistas y líderes de opinión que celebraremos junto con la Universidad Autónoma de Occidente de la ciudad de Cali. Para nosotros será un placer participar de esta conferencia que trata sobre todo de hablar de temas que competen al periodismo, a la enseñanza del periodismo y a la industria de los medios de comunicación. Hablaremos de innovación, sustentabilidad y tantos otros temas importantes que desafían al periodismo y sobre todo a los medios de comunicación y la libertad de prensa. Los esperamos. Este va a ser un encuentro fundamental para que entre académicos y periodistas podamos ver qué sincronía hay entre la enseñanza del periodismo y el mercado laboral de los medios de comunicación. Los esperamos en Cali. No falten. Gracias. Muchas gracias a todos por continuar en el 11º Encuentro Internacional de Programas acreditados por el Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo y Comunicación, CLAEP. A continuación, escucharemos el conversatorio, la estrategia de The New York Times para convertirse
en un caso de éxito como modelo de negocio. Conversatorio entre Michael Greenspan, gerente de The New York Times y presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP, y Andrés Mompotes, director de El Tiempo. Michael Greenspan es profesional en ciencias políticas y de gobierno, abogado y actual presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP. Actualmente es el director global de licencias e innovación de impresión de The New York Times. En 2022 ingresó al Boston Globe, donde fue director de la sección Lectores Jóvenes. En 2007 fue director de planificación en The New York Times. Ocupó el cargo de gerente general de la División de Servicios de Noticias, gerente general de Servicios de Noticias e Internacional, gerente general de Servicios de Noticias e Innovación de Impresión en el mismo medio de comunicación. En 1998 trabajó en el Washington Post como gerente de planificación financiera y como asistente del gerente de planta y reportero de asignaciones generales y negocios. Durante 2 años estuvo en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos como asistente especial en el área de planes y análisis de grupos. Y el diálogo es con Andrés Mompote, comunicador social, periodista de la Universidad del Valle y máster en Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, actual director del periódico El Tiempo, galardonado en 2022 con el Premio al Mérito Periodístico Guillermo Cano. En 2017 fue coordinador y redactor del libro del Manual de Redacción de El Tiempo. En 2018, conferencista sobre evolución cultural en la sala de redacción para ejecutar una estrategia de video en SIP Connect de la Sociedad Interamericana de Prensa. Además, ganó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y la Medalla al Mérito Periodístico de la Alcaldía de Cali. En 2015 fue conferencista sobre convergencia y transformación digital en el Congreso Latinoamericano Internacional News Media Association. Mompotes Lemos fue en 1993 uno de los primeros egresados de la Escuela de Periodismo, una iniciativa de corte académico de dicho diario. Y desde entonces este comunicador siempre ha estado vinculado al periódico El Tiempo como corresponsal en Cali primero, editor regional en la capital de Valle del Cauca, editor de justicia, editor jefe y jefe de redacción del periódico El Tiempo que hoy dirige. Muchas gracias a ustedes dos y adelante. Gracias, Lisandro. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta conversación sobre periodismo, sobre los retos del periodismo en innovación, en transformación digital, en conexión con las audiencias, en entender las audiencias de hoy, en cuáles son los modelos de negocios sostenibles, sobre sus desafíos también en relación con la libertad de prensa, con la democracia. Y para eso tenemos un ejemplo, el caso de estudio, caso que es referente a nivel mundial, el del New York Times. Michael, gracias por estar aquí, gracias por venir a Colombia, gracias por estar en Cali. Thank you. I'm very happy to be here. Aprovecho para saludar a quienes están conectados con nosotros en este momento a través de las plataformas digitales del Tiempo, también a quienes se conectan a través de los medios de la Universidad Autónoma de Occidente, nuestro gran anfitrión, al rector Luis H. Pérez, a la decana, a las directivas del CLAEP, a las directivas de ASCUN, de la CIP, por supuesto, de AMI, de Asomedios. Este es un ejercicio fundamental de conversación. Y aquí lo que queremos hacer en adelante es poder celebrar con todas estas nuevas generaciones de periodistas la discusión sobre el futuro que tenemos por delante. Y eso se conecta con algo muy especial. Son 50 años de construcción de futuro de la universidad para darle vida a una región con desarrollo, a un país con prosperidad. Felicitaciones a la universidad. Un aplauso para la Universidad Autónoma de Occidente. Michael, empecemos. El ejercicio que ya es muy conocido en el mundo de reconocer al New York Times como un caso de éxito después de haber pasado por una crisis de ingresos hace más o menos 15 años y convertirse hoy en un referente mundial de la transformación digital con alrededor de 9.6 millones de suscriptores digitales. ¿Cómo se logró? ¿Cómo ha sido el proceso de reinversión
para lograr esa meta? Bueno, muchísimas gracias. Solamente estaba pensando mientras leías mi hoja de vida, pero sí, todavía eso me permite mantener mi trabajo. Todo empieza con nuestro periodismo, nuestro modelo empieza con nuestro periodismo. Nuestra misión es poder ver la verdad y ayudar a las personas a entender el mundo. Es muchas veces difícil de creer, pero nosotros tenemos el poder de hacer que nuestros lectores sean mucho más fuertes y que sean nuestros seguidores. El gran periodismo. Deme un segundo, perdonen. Tenemos esta misión del periodismo que es guiarnos a través de los años y a través de la verdad, porque esencialmente nosotros creemos que tenemos que hacer que el periodismo pueda pagar, pero mucho de nuestro éxito empezó antes de la transición digital. Dos decisiones específicamente que tomamos en los 90s, a principios de los 90s, nos ayudó directamente al camino del éxito. Esa fue la decisión de tratar de ser simplemente el mejor newspaper o periódico en Nueva York, a convertirnos o tratar de ser el mejor en Estados Unidos. Esa decisión. Lo que eso nos permitió hacer en ese momento es alcanzar una audiencia que es mucho más amplia, por supuesto, de cualquier otra audiencia. Tuvimos suerte, por supuesto, porque empezamos en Estados Unidos, estamos en inglés, tenemos unas perspectivas y una audiencia con muchas perspectivas. Tenemos tal vez 100 millones de personas que van directamente a nuestro sitio en nuestras bases mensuales. 10 millones de suscriptores, pero bueno, en realidad es un día bastante importante en el periodismo. Hoy es el Poetry Day. A las 3 de la hora de Miami se va a anunciar los ganadores del Poetry Prize de este premio y sí, bueno, es bien importante saberlo porque en realidad reconoce el trabajo duro que el periodismo hace todos y cada uno de los días para poder pelear por la democracia, para poder pelear en contra de algunos poderes y hacer que esos poderes cuenten. Pero de nuevo, no puedo enfatizar nuestro modelo. Empezó simplemente con el periodismo y nosotros continuamos invirtiendo en nuestro periodismo a pesar de lo que esté sucediendo. Invertir en periodismo con esa meta de ser el mejor para lograr esa transformación digital como eje del proceso es lo que tú nos cuentas. Y en ese mismo ejercicio, Michael, ¿cuál es el papel de la innovación? Y específicamente, ¿cuál es tu papel como cabeza del licenciamiento de los productos de New York Times en el impreso y de todo lo que tiene que ver con innovación? What is the role of the innovation? What is your role? Bueno, la meta de la innovación en la impresión, en realidad, bueno, se lanzó hace 150 años, pero nosotros lo lanzamos de vuelta hace 6 años y medio. Hubo un tiempo en el cual en el 95-96% del New York Times se enfocaba en la transformación digital. Pero al final del día o en ese momento la imprenta todavía era más del 50% de nuestras utilidades y ganancias, increíblemente importante para nosotros. Así que el 40% de nuestras utilidades todavía es bien importante para nosotros, pero nos dimos cuenta en ese momento que necesitábamos mantener las impresiones, que necesitábamos estar tan contentos sobre la impresión como lo estábamos haciendo en línea. Así que lo que nosotros hicimos fue que lanzamos un par de cosas y seguimos lanzando cosas impresas. Simplemente este mes es nuestro 5º aniversario de la sección de niños, que es una sección que como su nombre lo dice, era para niños. Nosotros refrescamos entonces esto para poder continuarlo haciendo y también enviamos las series de una serie de proyectos especiales. Impreso para niños. La sección de niños solamente se hace imprenta.
impresas. Y usted es un suscriptor digital, no tienes acceso a la sección de niños, solamente está disponible impresa. Y lo mismo con las sesiones especiales, estas sesiones especiales, por ejemplo, para adultos, y la frecuencia puede ser una vez al mes, algunas veces cada cuarto, pero de nuevo la idea es traer nuevas noticias al producto impreso. Ese ejemplo de enfocarse en los niños a través del impreso, solo para ellos a través del impreso y no tener una versión digital en ese tipo de segmento, tiene que ver con la siguiente pregunta, Michael, y es ¿por qué seguir apostando al impreso cuando los datos, los números, los ingresos demuestran que el futuro del New York Times está en digital? ¿Por qué seguir haciendo ese esfuerzo por el impreso? Adicionalmente a ser periodista, uno tiene que ser el suscriptor. Todavía tenemos 750,000 suscriptores que quieren leernos en papel, por decirlo de alguna forma. Nosotros queremos estar allí para ellos. Se financia, es fundamental para nosotros y para nuestra economía poder tener la habilidad de poder invertir en nuestro periodismo y en la transformación digital a su vez. Nosotros tratamos de mantenernos de forma impresa por mucho tiempo. Yo lo mencioné hace un minuto. En cierto punto, la imprenta o la parte impresa era el 100% de nuestras utilidades. Ahora es tal vez el 40% más o menos. Esperamos que continúe decayendo, entre comillas. Esperamos tener 750,000 que sigan pidiendo y reclamando esta parte, pero sí, definitivamente la parte impresa es una parte bien importante para nuestro periodismo y para nuestro modelo económico, para el tiempo que viene. Eso se conecta mucho, y aquí hago un comentario con algo que está pasando en los medios de comunicación en Colombia, que siguen considerando que sus ediciones impresas son fundamentales, que se conectan con un sector de la población que sigue siendo fundamental, que dan la posibilidad de filtrar de toda esa información gigantesca que circula en los medios digitales, de dar lo mejor del día, de hacer una labor de curaduría, de conectarse con las necesidades más importantes de la sociedad y de las coyunturas de cada sociedad. Y yo creo que es muy importante reiterar que esta también es una función de responsabilidad de los medios que siguen apostando por sus ediciones impresas con muchas dificultades, como las tuvo en su momento el New York Times, pero respaldados en un proceso de evolución digital que va de la mano. Pasemos a ese otro tema, transformación digital, Michael. ¿Cuáles son, desde el New York Times, los retos más importantes hoy para el periodismo en ese ambiente cambiante, difícil, retante del mundo digital? Los desafíos son casi que los mismos. Primero que todo, tenemos los desafíos externos, autoritarismo, normas, regulaciones, presidentes. Y luego los desafíos que tenemos: inequidad, migración, tecnología, globalización, polarización, entre otros. Los retos específicos para lo digital ahorita tienen mucho que ver con el periodismo, más que con el periodismo, para darnos cuenta cómo va a ser el modelo. ¿Cómo podemos nosotros crear un modelo, encontrar un modelo para poder apoyar y dar apoyo a los periódicos diferentes que son el New York Times? New York Times va a estar bien, tranquilo. Nosotros tenemos, como lo dijimos, más de 10 millones de suscriptores. Tenemos una empresa robusta. New York Times va a estar bien. Lo importante es que nosotros lo hicimos temprano, entonces, bueno, ya tenemos 100 millones, una audiencia que ya asumimos temprano. Venimos aquí, la audiencia típicamente va a ser una fracción de esos 100 millones de los que tenemos en Colombia. Los colombianos es un país diferente a los Estados Unidos, así que ¿cómo podemos encontrar un modelo de negocio sostenible aquí? Van a ser, por supuesto, los suscriptores, también va a ser la publicidad, ustedes lo saben, pero probablemente también van a ser los avances, libros
y un número de otras cosas, otras líneas, y ese es el desafío mayor para el periodismo. Y en esos retos, adicionalmente, Michael, uno de los que se menciona, lo escuchamos previamente en la instalación, Michael, es el tema de los desafíos de las fake news, que son básicamente productos muy empoderados. Siempre han existido las noticias falsas, pero hoy por hoy están básicamente masificadas por cuenta de los algoritmos de las redes sociales, por cuenta de un mal uso de esa libertad que nos ofreció en su momento Internet. Ese desafío, ¿tú cómo lo ves desde el New York Times? Algunos dicen que es una oportunidad precisamente para los medios de demostrar que son los lugares confiables de la información para el periodismo de calidad que se forma en estas universidades. ¿Tú cómo lo ves? Cuando escuché hechos alternativos, esa expresión hechos alternativos, es un momento en una conferencia de prensa después de que Donald Trump se había convertido en presidente. Y se utilizó este término, hechos alternativos. Nunca sabía que nunca supe que habían hechos alternativos. Pensé que eran hechos de verdad, ciertos son mentiras. Y luego entonces apareció este término, estos ecos, hechos alternativos. Y se convirtió en eso. La persona que lo diga más duro es el que va a ser más escuchado. Así que en nuestro país, bueno. El presidente se fue a Twitter, entró a redes sociales, social media, y dijo lo que quería. Y debido a las redes sociales y la habilidad que éstas tienen para empujar, porque ustedes saben, las redes, los periódicos pueden escribían lo que él dijera. Nos tomó mucho tiempo para poder decir que eran mentiras y que se convirtieran en verdades. Es increíble. Es una época increíble en la cual las mentiras son aceptadas como hechos, como verdades, donde los medios se sienten impotentes para poder detener todo esto. Nosotros sabemos desde el fondo de nuestro corazón que tal persona está diciendo algo que es mentira. Las personas están escuchándolo directamente a él o a ella, de Twitter, por ejemplo. Y ellos confían en esto, y este es un momento increíble en el que estamos viviendo, y es increíble, de alguna forma ataca directamente a la democracia. Soy un abogado, ustedes lo saben, solía ser un creyente en la completa libertad de expresión, de que no debería haber ningún límite en la libertad de expresión, que el poder del mercado y las ideas emergerían con la verdad hasta el tope, pero eso fue justo antes de las redes sociales. Eso fue antes de que las verdades o las mentiras tomaran las conversaciones como verdades, y luego empezamos a pensar, tiene que haber algún tipo de limitación para la libertad de expresión. Solamente estás protegiendo si estás diciendo la verdad. Mientras te pones el auricular, aprovecho para hacer un comentario. Michael, recuerdo que el New York Times tenía un formato en el cual era una especie de fact-checking de las afirmaciones del expresidente Trump, y constantemente descubría las imprecisiones, los errores y las mentiras del presidente. Pero lo llamativo de todo eso no era en tanto la labor periodística de hacer ese ejercicio de verificación, sino que la gente no creía muchas veces en lo que decía el New York Times ante el llamado del presidente Trump a decir que eso era mentira. Y conecto con la pregunta. Hoy en Latinoamérica estamos viendo funcionarios públicos, gobernantes, que dicen que los medios mienten. Cuando hay una investigación, cuando hay una denuncia con hechos, los medios mienten y utilizan las redes sociales para estigmatizar a los medios. ¿Cuál es tu balance de lo que está pasando con ese tema en Latinoamérica?
Hay una diferencia si nosotros cometemos errores todos y cada uno de los días. Nosotros básicamente estamos publicando lo que tenemos todos y cada uno de los días y por supuesto que van a haber errores. Nosotros decimos, la embarramos, como decimos aquí, pero aquí está la verdad. Rectificamos el error. ¿Alguna vez un político se corrige a sí mismo? El punto es que ellos siempre creen que tienen la razón y no la tienen, así que esa es la diferencia entre, ustedes saben, errores y mentiras. Bueno, y una vez que entras, y cuando entras a un gobierno autoritario, entonces todo esto surge, la propaganda en contra, y bueno, en Latinoamérica, pues ustedes saben que es un gran desafío para todos nosotros y también para la democracia. Sí, estamos entrando en el terreno, Michael, de los ataques a la prensa en las redes sociales. Hoy se ha convertido ese en el campo. Las redes sociales son el sitio donde más se intimida a los periodistas, donde más se pretende desprestigiarlos. Aparte de eso, ¿cuáles son las otras grandes amenazas que la CIP ve hoy para la libertad de prensa, para la libertad de expresión en nuestro continente? Some threats. Bueno, aparte de los ataques y el autoritarismo y los ataques a los, bueno, ¿cuáles son los ataques principales o las amenazas principales? Yo podría decir que es darse cuenta del modelo. Nosotros solíamos vivir más con una base de publicidad. Un gran porcentaje de esa publicidad iba directamente a las plataformas. No es su culpa. Simplemente es lo que es. Pero necesitamos trabajar con esas plataformas de forma tal que cuando ellos estén utilizando nuestro contenido, lo cual los beneficia a ellos y por supuesto beneficia a nosotros y a la sociedad, nosotros también somos pagados por ese uso, por supuesto. Pero sí pienso o siento que a la sostenibilidad, los ataques de los gobiernos, las redes sociales, no sé si la inteligencia artificial por ahora, tal vez sí, tal vez no, es un punto bien interesante del que podemos hablar. Hablamos entonces sobre hechos alternativos, como les dije al principio. Si no nos ponemos de pie y empezamos a cuestionar a las personas que están mintiendo, podemos darnos cuenta que es una amenaza a la sociedad y a los medios. Mencionas y haces casi una invitación para reflexionar aquí en este espacio sobre el tema de la inteligencia artificial. Que este año ha sido el año de la disrupción total. Este año ha sido muy particular y creo que vale la pena aquí decir que con inteligencia artificial vienen trabajando muchos medios de comunicación en el mundo hace muchos años. Michael, yo creo que tú conoces por conversaciones con colegas que medios como Reuters tienen unas plantillas de inteligencia artificial que hace mucho tiempo les sirven para hacer reportes inmediatos sobre lo que es un resultado de la Bolsa de Nueva York. Eso es una plantilla que se actualiza conectada con el servidor de la Bolsa de Nueva York los datos inmediatamente y publica una información en 2 segundos, obviamente a unas velocidades que no podría hacer ningún periodista humano. Pero existe un medio en Corea que también hace lo mismo desde hace muchos años con noticias deportivas y existe un bot en Los Angeles Times que obviamente por la situación de temblores que hay en California, que inmediatamente cuando hay un movimiento telúrico se conecta con ese servidor que es el servicio sismológico. Es como si acá en Cali hubiera una API conectada con el sistema observatorio de Occidente para inmediatamente producir un boletín noticioso sobre un movimiento telúrico. Es decir, la inteligencia artificial ya venía haciendo sus pasantías y sus prácticas en los medios de comunicación, pero este año es distinto. Este año hay una disrupción muy fuerte, hay una masificación, hay una accesibilidad que nunca habíamos tenido y eso cambia muchas cosas. Y está en manos de todos, está en manos de los estudiantes, aquí hay que reconocerlos, en las universidades se está usando para hacer trabajos académicos. La pregunta es, ¿hacia dónde vamos con esto? Y hoy, antes de que pases ahí, ¿cómo está manejando el tema de la inteligencia artificial el New York Times?
Bueno, primero que todo, a pesar de lo que ChatGPT diga, el New York Times no tiene ningún acuerdo con ninguna inteligencia artificial. No se ha usado. No se ha usado ninguna inteligencia artificial. Habiendo dicho esto, yo prefiero vivir en un mundo donde la inteligencia artificial es educada por el New York Times a un mundo donde no. Seguramente podemos encontrar los términos y seguramente vamos a participar en la inteligencia artificial. Es una herramienta y puede ser una buena herramienta o puede ser una mala herramienta. Si hablas sobre unas aplicaciones que ellos utilizan para poder ver los ataques sobre los medios, así que es una herramienta que puede ser utilizada. Tal vez vamos a llegar en un punto donde se pueda confiar, pero bueno, tal vez no esté allí. Empiezo por decir que ChatGPT, cuando le preguntas, le puedes preguntar si tiene contenido del New York Times y dice que sí, eso es un error. Podría mejorar, pero no puede reemplazar a los editores. Definitivamente no podrá reemplazar a los editores, periodistas. Cuando escribimos una historia, por ejemplo, de 3.000 palabras y tratamos de escribir un resumen de 300 palabras, por ejemplo, bueno, vamos a revisarlo. Todavía no es lo suficientemente bueno, ciertamente no lo suficientemente bueno para que nosotros lo pongamos en nuestra marca y decir, esto es el New York Times. Y francamente no es lo suficientemente buena todavía para hacer un punto de inicio. Para que un editor pueda reeditar, simplemente es como el Google Traductor. Está bien, si simplemente te mando un correo, uso Google Traductor, es lo suficientemente bueno, tal vez. No para hablar en estos términos, no es lo suficientemente bueno. Si tenemos conversaciones tan serias como esta, necesitamos estas personas en cabina que pueden hacer la traducción. Porque la inteligencia artificial simplemente no ha llegado a ese punto, pero sí es una herramienta que vamos a ver cómo se puede utilizar. Es una buena herramienta de investigación. No es tan precisa, pero es una muy buena herramienta de investigación. Evidentemente, Michael, tiene fallas, no es precisa, está en proceso de aprendizaje, pero también tiene un dato que es asustador. Aprende muy rápido, es capaz de generar conocimiento sobre sus errores con mucha rapidez, y eso probablemente será la pregunta que nos hacemos todos. ¿En cuánto tiempo será muy parecida y casi imperceptible? Hay un tema muy particular que me sirve de anécdota para lo que dices, y es que hace un mes un periódico en Italia lanzó un concurso con sus suscriptores y les dijo, durante 30 días voy a estar publicando artículos hechos por una inteligencia artificial. Los lectores que descubran cuáles son, se ganan unas botellas de champán y unas suscripciones digitales. Esto que parece gracioso es simplemente para llamar la atención, eso hizo el periódico, sobre lo que está pasando alrededor de esos temas y cuál es el tema ético frente a la inteligencia artificial. ¿Cuál es la responsabilidad de los medios sobre decir qué tanto están construyendo o no un contenido apoyados o no en una inteligencia artificial? Celebro lo que está haciendo el New York Times, que tú nos cuentas, pero hay muchos medios en el mundo que lo están haciendo. Y hay muchos medios que han tomado la decisión, desafortunada, de reducir sus plantillas de periodistas para darle espacio al uso de herramientas de inteligencia artificial. ¿Tú crees que ese será el futuro? ¿Que las salas de redacción van a ser reemplazadas buena parte por las inteligencias artificiales? No estoy en el negocio de tratar de adivinar el futuro. Mi anterior jefe famosamente dijo por allí en el 99 que quedaban 5 años de impresión. 25 años después todavía estamos imprimiendo, así que en realidad no voy a entrar a ese punto de adivinar. Pero definitivamente creo que la inteligencia artificial es muy buena para un juego. Miren cuál es la mejor.
Pero el periodismo depende de la confianza, de la verdad, de nuestra relación con los suscriptores, con nuestros lectores. Es una base de confianza y eso hace parte de que cuando, por ejemplo, nos equivocamos, decimos, señores, la hemos embarrado, nos equivocamos. Así podemos encontrar a los mejores periodistas, investigadores y piezas de edición. Así que simplemente, eventualmente puede pasar, pero no tengo idea. Estamos bastante lejos de que la artificial sea absolutamente confiable. Sí, yo creo que esa reflexión que dejas al final tiene que ver con que el momento en el que estamos nos lleva a nosotros a pensar qué hace relevante el periodismo que hacemos como seres humanos frente a la máquina. Y nos lleva, afortunadamente, pienso yo, a preguntarnos qué es lo que hace que hoy, al hacer periodismo diferencial, sea realmente algo que añada valor. Y ese es el momento en el que estamos y ese es el momento en el que ustedes, sobre todo los que están terminando los estudios de comunicación y periodismo, se van a enfrentar. Es un dilema que tiene que ver con la ética, pero también con darle mayor sentido a nuestra profesión, a la garantía de ese periodismo entre humanos, porque obviamente la inteligencia artificial todavía no tiene la capacidad, vuelvo y repito, eso puede pasar en muchos años, de salir a la calle a confrontar una voz humana, a hacerle una entrevista a una voz humana, a tener ese cara a cara que solo hace el periodismo. Y eso es un buen llamado porque nos va a sacar más aún de esos sitios donde muchos periodistas solo hacen, porque hoy sucede, Michael, solo hacen información a través de medios digitales y no salen al campo a recorrer lo que está viviendo la gente en la comunidad para poder hacer ese tipo de periodismo. Pero hay otra amenaza que tiene que ver con lo que pasa con la inteligencia artificial, Michael, y es la posibilidad de que ahora que mencionábamos las fake news, se use con mayor fuerza para eso. Las imágenes que una inteligencia artificial como Midjourney puede producir. Recuerda el caso que hubo hace unas semanas, la famosa foto de Trump supuestamente arrestado por policías. ¿Cuál es la? Son terroríficas. Absolutamente. La pregunta es, ¿esto también es una amenaza para la democracia y la libertad de expresión porque la gente va a perder más confianza aún en lo que circula en los medios? Absolutamente es una amenaza para la democracia. Nosotros en los medios vamos a tener que estar entre esas amenazas y las personas. Pero bueno, me puedo imaginar a un político tratando de hacerse presidente o para cualquier nivel utilizando, por ejemplo, una foto falsa de la persona contra la cual está compitiendo en una posición comprometedora en esa imagen. Francamente, vamos a tener que utilizar herramientas de inteligencia artificial para que nos diga que esa es una foto falsa. Vamos a tener que utilizar el periodismo tradicional para poder investigar y darnos cuenta que esta es una foto falsa, pero sí, en realidad es un gran desafío y una gran amenaza. Michael, pasando al tema de los desafíos y las amenazas y las habilidades para enfrentar esas amenazas, porque vamos a necesitar más habilidades para poder detectar esas mentiras nosotros como periodistas y con nuestra responsabilidad frente a la sociedad. ¿Cuáles son hoy, Michael, las habilidades, esas competencias que busca el New York Times cuando contrata un periodista? Es una gran pregunta. En un pasado, nuestra creencia era que un gran periodista podía hacer cualquier cosa. Así que tomábamos, por ejemplo, tomábamos un periodista y lo enviábamos a un país donde nunca había estado, ni siquiera podía hablar el idioma de ese país, utilizaba un intérprete, un traductor y bueno, es bueno o malo, ya nos daremos cuenta. Funcionó de alguna forma. Al día de hoy nosotros queremos personas que tienen habilidades, queremos que sean buenos periodistas, por supuesto, pero queremos
que tengan conocimiento de lo que están cubriendo. Así que queremos, por ejemplo, doctores que puedan cubrir la parte de medicina, queremos personas del ejército que puedan cubrir la parte, y también, por supuesto, personas que no hacen parte del ejército cubriendo cosas militares, porque esa es una perspectiva bien importante, pero nosotros en realidad queremos expertos, personas que pueden cubrir, por ejemplo, un grupo, doctores, científicos, que también se convierten en grandes periodistas. Todavía hay trabajos que pueden cubrir y que no necesitan un título en ciencias políticas, pero sí, por supuesto que hay trabajos técnicos en el periodismo que nosotros estamos buscando en este momento, personas que tengan ese conjunto de habilidades aparte del conocimiento. Y en ese mismo contexto, Michael, con tu experiencia, con todo lo que has vivido, ¿cuáles serían unas buenas recomendaciones para las universidades, para los estudiantes, sobre cómo prepararse para todo este entorno cambiante de constantes desafíos digitales? Bueno, déjame empezar diciendo, no soy académico. Cuando ya leíste mi hoja de vida y soy un abogado, mi esposa sí es académica, así que si empiezo diciendo que soy un abogado, entonces ella debería estar enseñando sus clases. Bueno, a ella, ustedes ya saben, sí, ya saben. No estaría aquí tan cómodo. Así que creo que en cualquier momento, si le preguntas a un académico qué se debería hacer o no hacer, yo creo que me asusta un poco que me hagan esta pregunta. Las cosas que van a ser importantes es entender la inteligencia artificial, entender lo digital, entender lo social y tener la habilidad, bueno, no quiero decir que la manipulación es mala, no, manipular la información como herramientas para poder llegar al periodismo de una forma positiva, pero luego también la importancia del periodismo, el rol del periodismo en nuestra sociedad, la importancia de la libertad de prensa y la libertad de expresión para la democracia. Lo he visto una y otra vez y desafortunadamente lo vemos en este hemisferio de nuevo, donde para la izquierda o para la derecha las personas son elegidas presidentes y ellos se convierten en su propio programa, empiezan a atacar los medios, a los periodistas, y luego empiezan a atacar las libertades. Porque si te puedes quitar a los medios y puedes arruinar nuestra reputación, entonces no hay nadie que se pare en contra de ellos, y ese ha sido nuestro trabajo históricamente. Así que pienso que las habilidades, hay habilidades, sí, pero también es la historia y la importancia. Muy importante. Voy a enfocar las últimas 2, 3 preguntas antes de darle paso a preguntas que vendrán del público, Michael, a eso que mencionas sobre la importancia de entender el papel de nosotros los comunicadores y periodistas también alrededor de la defensa de esa reputación del buen periodismo. ¿Tú crees que en nuestras sociedades hoy la comunidad es consciente ante todos esos mensajes de políticos que tienen esos discursos? La comunidad y la sociedad entiende el valor de defender el periodismo que se hace con calidad? ¿Se entiende o no se entiende en nuestros países? Asumo que se entiende en este salón. Yo asumo que su presidente lo entiende. Lo mismo que yo creo que el presidente Trump entendió la importancia de los medios. Y eso es parte de la razón por la cual nos atacaba.
Pero la mayoría de las personas lo entienden. No lo sé. Históricamente no nos gusta hablar de nosotros mismos en los medios, no nos gusta decir, por ejemplo, rara vez decimos que nosotros importamos. Simplemente decimos que importamos para la democracia en ciertos lugares y pienso que nosotros estamos tomando y asumiendo un rol históricamente que ha sido como educadores, así que sí, somos académicos. Pero bueno, la media o los medios son educadores de lo que pasó el día de ayer y de lo que está pasando el día de hoy. Lo que nunca hemos hecho es educar sobre la importancia de los medios. Y tal vez necesitamos hacer esto porque se siente como que los tiempos están cambiando teniendo en cuenta los ataques que han tenido. Probablemente hemos pasado a través de esto en el pasado, pero parece que las herramientas que los poderes tienen en este momento son unas grandes amenazas. Michael, hacías una rápida referencia a Colombia y aprovecho para preguntarte, ¿cuál es la percepción de la Sociedad Interamericana de Prensa sobre lo que pasa alrededor de la libertad de expresión y la libertad de prensa en nuestro país? Creo que la percepción es mucho mejor de lo que era antes. He hablado esta mañana de que tenemos 30 misiones aquí y las misiones cuando llegamos aquí son encontrarnos con los gobiernos, reunirnos con oficiales, usualmente porque han habido algún asesinato, un arresto, una muerte de algún periodista. No teníamos eso desde hace tiempo, así que definitivamente está mejor, la percepción es mucho mejor. No sé si es tan buena como quisiera que fuera o como nos gustaría que fuese. No, no lo es. Pero a propósito, no sé cómo sería, pero no lo es. Hay preocupaciones, signos de preocupación que están yendo en la dirección incorrecta. Los ataques por los presidentes, hechos por los presidentes, por los medios individuales, por el público, sea que sea aquí o en México o en Venezuela, Nicaragua, Guatemala, desafortunadamente hay muchísimas. Estos no son ataques, no son críticas. No es que que ellos estén en desacuerdo con algo que publicaron el día anterior y que necesitan corregirlo. No, ellos están atacando a individuos. Esos no ayudan, inclusive para la protección. La violencia es un estado bastante fuerte hablando de manera legal, pero sí, definitivamente hay una correspondencia entre los ataques de los presidentes atacando a los medios y a los periodistas y los ataques que suceden a los periodistas. Así que asusta mucho y pienso que asusta un poco. Para finalizar, Michael, entonces, hoy, ¿el periodismo está en riesgo? Su modelo de periodismo, ¿cuál es la importancia del periodismo hoy en nuestra sociedad? Ese mensaje para finalizar en esta audiencia que vino a reflexionar sobre todo lo que tenemos por construir y por hacer. Bueno, voy a dar dos mensajes para los estudiantes. Sí, y pueden haber ciertos traslados allí. Nuestro trabajo como periodistas es poder mantener el poder confiable, que cuente. Esa es nuestra misión, es la razón para existir. Tenemos que mantenernos y preguntarnos y cuestionarnos. Cada persona que esté en poder, pueda que estemos de acuerdo con él o ella, pero no importa. Nuestro trabajo es cuestionarlo. Y también nuestro trabajo en los medios y su trabajo como estudiantes es pelear por la libertad de prensa, la libertad de expresión.
derechos democráticos todos los días. No lo dé por algo garantizado. En mi país y en otros países en los cuales los derechos que ayer pensábamos que estaban completamente garantizados fueron quitados de la mesa. Ustedes son el futuro y ustedes, muchachos, necesitan pararse y pelear por estos derechos todos los días. Muy bien. Un aplauso para Michael, por favor, antes de pasar a las preguntas. Muchas gracias por tus reflexiones. Muchas gracias. Empezamos entonces con las inquietudes de los asistentes. Acá hay una mano levantada, por favor. Tengo dos preguntas muy sencillas. Michael, me gustaría conocer cuál es la relación que tú le das a la innovación y al fracaso. Y para usted, maestro, se habla mucho sobre ese espacio al que tiene que llegar la información. Y hay lugares, como ha dicho la FLIT, donde realmente no se produce información. Pero también hay una contradicción en este discurso. Por ejemplo, el caso del Tiempo, que tenía ediciones regionales y acabó con ellas. ¿Qué se hace desde periódicos nacionales como El Tiempo para intentar dar más voces a las regiones? Muchas gracias. Bueno, la relación entre la innovación y el error y el fracaso, bueno, es difícil. En realidad yo soy un fanático del error y del fracaso. Si no fracasas, entonces no estás empujando lo suficientemente fuerte. Tú aprendes de esas fallas, de esos errores, por supuesto, no los quieres hacer de nuevo una y otra vez, pero si no fallas, entonces simplemente es que no lo estás intentando. Y ahora lo que tiene que ver con esa contradicción que sí estamos viviendo, obviamente, claro, hay que entender dos cosas. Los medios tradicionales, o los medios con trayectoria, o los medios que tienen muchos años de vida ejerciendo una labor de responsabilidad frente a la información, también sufren problemas financieros. Y obviamente eso lleva a un acomodo en torno a lo que está pasando en el mundo digital. ¿Cuál es el propósito nuestro hoy en particular? Y yo supongo que es el mismo propósito de muchos que están viviendo casos similares, y es tratar de ocupar esos espacios que antes se ocupaban con las ediciones regionales de papel, con las ediciones digitales, con el espacio digital, con llegar a través de esos herramientas y canales multimedia a esas comunidades y esas poblaciones, porque hoy el papel obviamente tiene unos costos más altos de sostener. Aún así, nosotros persistimos, nosotros seguimos siendo el medio impreso con alcance nacional. No todos logran mantener eso. Y no es culpa de ellos, es la transformación, es la realidad. El mundo digital ha hecho que los costos que tienen que ver con las ediciones impresas sean muy difíciles de sobrellevar, con un agravante. La publicidad que financiaba o que permitía que ese papel llegara a esas comunidades, hoy no está llegando de la misma forma a esos formatos de papel. Se ha ido trasladando al mundo digital, y ni siquiera se ha ido trasladando al mundo digital incluso de los medios que hacemos periodismo de calidad. Michael lo mencionó ahora, los grandes gigantes digitales, Google, Facebook, han acaparado la publicidad en más de un 90%, y el resto del 10% le queda a los medios que hacen periodismo. Uno puede decir sin temor a equivocarse que Facebook ha sido uno de los medios de noticias más grandes del mundo, sin contratar un solo periodista. Los periodistas los hemos pagado, los medios que nos dedicamos a este oficio y a esta profesión, sin recibir toda esa cantidad de recursos. Por eso es que constantemente a través de escenarios como la CIP hemos reclamado un trato equitativo, una mejor manera de que esa relación reconozca el papel que nosotros hacemos, porque nosotros hemos ejercido un papel que tiene que ver con la responsabilidad del oficio, que va más allá de ese ejercicio económico que hoy ejercen las grandes plataformas digitales. Buenas tardes. Sí, ya son tardes, creo. No. La pregunta es para el señor Michael. Recientemente el New York Times sacó una campaña con Ralph Lauren en Estados Unidos. Usted me corrige, yo tengo las fotos. Y mi pregunta tiene que ver con la sostenibilidad del periódico y la conexión con la publicidad y las marcas.
¿Cómo hace el periódico para conectar la creatividad, la credibilidad y la sostenibilidad de un periódico como el New York Times? Y la siguiente pregunta es para el señor Andrés y, bueno, quizás para ambos. Es bien sabido que en un país que empieza a ser polarizado, los periodistas también, o los comunicadores o influenciadores, pues tienen que tomar decisiones de en qué medio participar con su trabajo. Si han dado manejo desde la academia a esa parte ética para poder seguir en estas profesiones. Gracias. ¿Puedes repetir la primera pregunta? Claro. Yes, la semana sure. pasada el New York Times sacó una campaña en colores. Se conectó con una marca que fue Ralph Lauren. No sé si lo tiene presente. Entiendo que por todos los temas que se manejan en un periódico, quizás la conexión entre la dirección y el área de mercadeo pues no es tan constante. Sin embargo, me pareció muy curioso la oportunidad porque nunca la había visto y es cómo conectaba un periódico con esta envergadura con marcas de una manera tan directa en sus piezas. Mi pregunta es, ¿dónde está esa conexión entre mantener la creatividad, la credibilidad y conectarse con la sostenibilidad económica a través de las marcas? La relación con las marcas y la independencia del periodismo. Nosotros por años tuvimos un muro sólido. Periodismo no le hablaban a las publicidades y la publicidad no le hablaba a los periodistas. Fue bien importante cuando entonces empezamos a entrar al negocio de la publicidad, sí, y definitivamente se hace, pero bueno, los suscriptores en nuestro mercado de suscripción de hecho interactúa, así que sí hay en realidad una línea delgada allí. Las marcas no nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros no escribimos en nombre de ellos. Nosotros tenemos un equipo, T-Brand. Es una agencia que hace la publicidad, una agencia interna. Ellos van a escribir para las marcas, pero eso no se hace, digamos, se hace de una manera separada y siempre se marca como T-Brand o como publicidad y no como periodismo. Así que para nosotros lo más importante es que nuestros lectores logren entender qué es periodismo independiente como el de nosotros y lo que es publicidad de alguien más, de un tercero. Y retomando ese término de la independencia, yo creo que sí, en todas las sociedades polarizadas hay ese dilema frente a lo que puede ser el ejercicio del periodismo cuando hay tanta radicalización en unas posturas ideológicas. Pero los periodistas deben estar polarizados, sin duda, a favor del periodismo de hechos. Esa es la única respuesta posible. Los hechos. Pero ojo con esto que voy a decir. Existe en el marco de la libertad de expresión perfectamente. Yo creo que eso es válido entenderlo. Que un medio declare que tenga una posición ideológica más hacia un lado del espectro que otro. Esa es la libertad de expresión. Es más, esa debería ser la pluralidad ideal en un país que tenga diferentes medios. Lo que debería haber es muchos medios de muchas vertientes políticas, de muchas visiones, para garantizar una discusión democrática. Ahora, los periodistas que trabajen en uno u otro medio que haga eso de manera transparente, deben ceñirse a los hechos, aunque estén en un medio que tenga una visión más cercana a la otra o no. Esa es la importancia, porque el periodismo no puede generar elementos de realidades paralelas. Periodismo no es eso. No puede haber realidades paralelas. Jamás. Respetando la libertad de prensa, la libertad de expresión. Y eso es muy importante que hoy los jóvenes lo tengan en claro. Pueden perfectamente decidir en qué medio trabajar o no, pero su oficio periodístico tiene que estar ceñido a la ética, y la ética significa informar sobre la base de hechos. Y esa es la única respuesta posible.
I would like to ask you if how effective ¿Qué tan efectivo las estrategias alternativas son efectivas para sostener los medios? Los medios tienen que mirar estas estrategias alternativas para poder mantener sus medios de forma económica. ¿Qué tan efectivas son las estrategias alternativas como el juego que el New York Times adquirió? Bueno, sí, para el New York Times tenemos nuestra aplicación y ahí tenemos todo alrededor de esta aplicación. Tenemos juegos, Atlético, The Wirecutters, VIP Message, no me acuerdo. Ellos han sido bien importantes por dos razones. La primera, ellos alcanzan diferentes audiencias, así que tenemos muchísimos suscriptores que se suscriben a los juegos que no están suscritos al periódico, pero también es importante porque ellos también son bien importantes porque para la retención, si alguien está utilizando una de esas aplicaciones, se garantiza que va a ser un lector de el New York Times por siempre y para siempre, inclusive si ellos utilizan una aplicación que está para poder ser confiable. Yo creo que ya la última pregunta para ir cerrando. All right, we have bueno, un saludo. Mi pregunta es, ¿cuál es la forma de equilibrar la protección de la libertad de prensa y la educación sobre alrededor de esos temas de drogas, que se vienen unas regulaciones y hay censura en redes sociales para poder educar a la población? Los medios no abren muchos espacios para poder educar a la población alrededor de esos temas de drogas. Entonces, ¿cómo se puede manejar esa censura y libertad de expresión para poder tener una población informada? Creo que es el trabajo de los medios ser precisos. Es cierto que si sea que haya algo sobre drogas o algo sobre gente que fuma o sobre política, etcétera, no es el trabajo de los medios simplemente promover cualquier actividad en específico o particular. Habiendo dicho esto, por muchos años el New York Times no tomará, por ejemplo, publicidad de Philip Morris, de cigarrillos o compañías de cigarrillos. Nosotros tenemos entonces publicidad, pero no se puede utilizar para promover el cigarrillo, el uso del cigarrillo. Lo mismo sucede para las apuestas y ahora para el asunto de las drogas. Pero como medio tenemos que cubrir el uso de las drogas. No estoy diciendo que necesitamos diciendo, hey, hay una droga nueva, deberías probarla. No es nuestro rol. Pero los ataques, por ejemplo, los problemas médicos alrededor del uso, creo que definitivamente es algo que necesitamos Muy cubrir. bien, nuevamente, gracias Michael, gracias a todos ustedes, también a todas las personas que nos acompañaron a través de esta transmisión digital. Nos vemos en otra próxima oportunidad. Lisandro, por favor. Muchísimas gracias a Michael Greenspan, gerente de New York Times, y Andrés Mompote, director del diario El Tiempo. El auditorio Iquinde se dividirá en la tarde en 3 salas. En cada una de ellas habrá varias ponencias de diversas universidades de Colombia, como la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la Universidad de La Sabana, la Universidad Tecnológica Ecotec de Ecuador y, por supuesto, la Corporación Universitaria Minuto de Dios y la Universidad Autónoma de Occidente. En cada una de las puertas estará la información
sobre las ponencias y los ponentes. Muchísimas gracias y nos vemos a partir de las 2 de la tarde.